estos momentos se puede decir que se arriba a un punto del proceso electoral dominicano, el aperturado legalmente por la Junta Central Electoral y que concluirá con los comicios del día 15 de mayo y los resultados esperados, arribado a este punto que los hípicos llamarían la curvita de la Paraguay, y precediendo esto, o marcando toda esta etapa anterior, el gobierno de la República ha dado todas las garantías y las ha ejecutado para que el mismo fuese transparente y justo, y que todo lo determine precisamente el marco jurídico de la democracia electoral dominicana. De tal suerte que el periodo electoral, que por cierto precede a unas elecciones que tienen características particulares con respecto y diferentes con respecto a las anteriores, y sobre eso, bueno, pues podría abundarse. Este proceso que ha precedido este momento le ha permitido a todos los partidos del sistema pues participar, incluso a aquellos que no podrían totalmente demostrar su propia existencia dentro del propio marco de la ley, porque sabemos el conglomerado de organizaciones que componen el sistema político electoral nacional. Pero lo cierto es que, llegado este momento, el Partido Revolucionario Mayoritario, junto con otros con los que participa... Moderno, tú Partido Revolucionario Moderno, el PRM, pues se ha dado a la tarea, yo diría que infructuosa, de dañar, en principio, la imagen de la Junta Central Electoral. En segundo término, dañar la imagen con relación a la posibilidad de que la Junta misma, en tanto órgano del Estado, pueda estar construyendo una maquinaria que permita, tecnológica y electoral, y de observación, que permita un fraude electoral de magnitudes colosales, como tendría, digamos, que serlo. Cuando una Junta Central Electoral se presta para montar una maquinaria de esta naturaleza, no lo haría sino para llevar a cabo un gran fraude, un colosal fraude electoral. Y bueno, cuando uno ve este tipo y nivel de cuestionamiento a la Junta Central Electoral y de ataques a la integridad institucional de la misma, uno dice, pero bueno, se ha llegado a un punto en donde hay una desesperación y lo que ya usted tiene que discutir en este tramo que falta es la legitimidad del proceso. Porque no estoy discutiendo si gano o pierdo, ya todo el mundo lo sabe y usted no puede ser el último en enterarse. Porque si algo caracteriza a los análisis políticos electorales relativamente objetivos en el país, es que existe una marcada diferencia que le da comodidad al que las encuestas mismas dan como puntero. Por lo tanto, en esta fase en donde ya usted se siente derrotado, pues usted tiene que levantar la duda con respecto a los resultados de un proceso que ha sido transparente,
que ha corrido con todas las garantías gubernamentales para que sea transparente y apegado al régimen electoral nuestro y a la separación de los poderes y a la separación de lo que es y son los actos de administración de la cosa pública, de lo que es un proceso electoral en donde quienes compiten son partidos y organizaciones, todos los cuales han podido, en el marco de la absoluta autonomía y absoluta libertad, pues presentar sus opciones ante el electorado. Nada tiene esto que ver incluso con la Junta misma, que si se quiere es un poder concebido no para actuar al interior de los partidos políticos, sino un poder concebido para regular las relaciones entre estos y para contar y ofrecer resultados de un proceso que además el mundo observa. Es una pena que tengamos que perder ya este tiempo hasta los comicios mismos, sobre la base de que ya lo que se oferta es la ilegitimidad del triunfo que de alguna manera, insisto, pues ya la gente tiene posibilidad de determinar si pone su ficha aquí o si pone su ficha allí, que es también un derecho del electorado. Mira, Guillermo, aquí todo el que tiene 50 años de edad o más ha visto cómo ha ido evolucionando la República Dominicana, ha tenido su oportunidad, nosotros también, por lo tanto, claro, de ver cómo ha ido evolucionando la democracia, el aparato sobre el cual, el aparato institucional que garantiza la participación democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas, pero también de todas las organizaciones, de todas las organizaciones políticas y hasta las que no son políticas, pero que fueron creadas para observar, para hacer veeduría de ese que es un proceso fundamental en cualquier sociedad, que es el que tiene que ver con la elección de las autoridades del país, autoridades que son electivas, llámese presidente, vicepresidente, senadores y diputados, síndicos, regidores, o sea, de eso. Todos lo hemos visto evolucionar, todo, desde el 62 que gana Juan Bosch las elecciones, y desde entonces aquí hubo sectores que dijeron, no, pero espérate, porque esto no puede ser de una manera tal que se nos cuele una gente que no nos guste a nosotros, por ejemplo. No puede ser tan democrático. No, pues esto, democracia no puede ser tan democrática, y porque se nos coló Juan Bosch, dicen sectores, ¿verdad?, que eran, y hasta dicen que son todavía democráticos, sí, pero son democráticos para lo que les conviene. Para lo que no les conviene, no son democráticos. Y lo seguimos viendo hoy, Eso lo seguimos viendo hoy. Esta gente, cuando están ganando, cuando están arriba, hay democracia. Plena democracia. Todo eso que están en esa oposición, que están ahora demeritando, desacreditando el trabajo de la Junta. Si estuvieran ganando ellos en las encuestas, este fuera el proceso más limpio del mundo. Este fuera el proceso más transparente del mundo. Y el gobierno fuera la cosa más execrable del mundo, que lo es, para ellos. Sí. Lo sigue siendo, pero lo fuera todavía más. Y estuviera justificado, el pueblo está clarísimo, pero ahora, como el sistema, o mejor dicho, como lo que dice todos los estudios que se hacen, hasta los más burdos, dicen cuál es la situación y dicen que esa gente, esa oposición que está ahí, no tiene nada que hacer absolutamente. Tiene desde luego mucho que hacer, mucho que aprender.
tiene mucho que aprender. Y mucho de lo cual participar. Claro, mucho de lo cual participar, y a eso debían dedicarse, a aprender lo que no han aprendido, porque además, todos esos que están participando ahí tienen la misma edad de nosotros. No, Tienen son más viejos 50 todos. o son más viejos todos, o casi todos, son más viejos, y han visto cómo ha ido evolucionando la democracia de la República Dominicana, cómo ha ido evolucionando el aparato institucional que Juan Bosch en un momento le llamó el poder electoral. Pero Juan Bosch decía, la Constitución reconoce el poder ejecutivo, que el gobierno, conoce al poder legislativo y al poder judicial. Y alguna gente habló aquí en algún momento del cuarto poder, que se lo atribuía a la prensa. A la prensa. Yo diría que ese es un poder que está ahí, como parte de un poder virtual, que es el poder de la ciudadanía en sentido general, que se expresa a través de organizaciones, que no solamente sería la prensa, sino también las propias ONG que participan haciendo veeduría, porque eso también es parte del gobierno, de la sociedad, de lo que llaman algunos la gobernanza también. Es decir, el conjunto de políticas, de acciones, de organizaciones que se da a la sociedad para facilitar, para garantizar, etcétera, y promover también esa misma gobernanza. Ellos son parte de eso. Y está ese poder que Juan Bosch llamaba poder electoral. Sería como un quinto poder. Sería como un quinto poder. Podríamos ponerlo en el cuarto. Y el quinto sería todas las otras organizaciones. ¿Verdad? Pero para mí el cuarto sería el municipal. O y el después municipal, todo lo que tú quieras hacer. Y el municipal que Juan Pablo Duarte sí lo estableció en la Constitución, el poder municipal. Tú tienes mucha razón. Pero nosotros vimos cómo el sistema electoral dominicano fue evolucionando. Desde uno muy democrático que permitió que un presidente como Juan Bosch ganara casi un 60%, las elecciones, 6 de cada 10 votos fueron a favor de Juan Bosch, y aquí hubo sectores muy democráticos, por cierto, que se prestaron a derrocar un gobierno que fue electo con 6 de cada 10 votos que se emitieron en esas elecciones. 6 de cada 10 votos eligieron ese gobierno que muchos demócratas se prestaron después a derrocar. Así es. ¿Entiendes? Pero desde ahí para acá empezó una evolución del sistema electoral dominicano. Primero, bueno, vimos... Y de la sociedad dominicana. Y de la sociedad dominicana, porque una cosa no evoluciona sin la otra. Claro. Y nosotros vimos montar aquel aparato que Juan Bosch llamó del matadero electoral. Porque además participamos, yo fui observador de mesa, yo fui miembro de mesas electorales, nadie me lo contó. Y yo veía que ese era un sistema que se prestaba a cualquier cosa, y así fue. Aparecían las urnas tiradas en las barrancas, alguien se robaba una urna y ponía otra, y vimos guardias aquí con banderitas rojas en los fusiles, haciendo política a favor de un partido determinado. Eso lo vimos todo aquí. Farsas y fraudes electorales. Farsas electorales, fraudes electorales que se montaron. Y la sociedad siguió creciendo, siguió evolucionando. Y tan pronto salió de los 12 años de Balaguer, empezó a trabajar en fórmulas que permitieran que no fuera tan fácil hacer el fraude, que no fuera tan fácil el matadero electoral que Juan Bosch denunció tantas veces. Claro. Tantas veces que lo denunció, es un matadero electoral, porque era evidente, era obvio además. Entonces empezamos, primero se eliminó las boletas múltiples, que eran muchas boletas. Vámonos a la boleta única, porque esto va a permitir un menor descontrol, porque es verdad, usted le compran el voto, usted guardaba un paquetón de votos y traía el que le pedían, o lo que fuera. Se compraban los votos de esa manera. Pues bien, lo primero que se instaló fue la boleta única, y lo recordamos todos. Y así seguimos evolucionando. En esa junta hubo verdaderos comités de base de algunos partidos de aquí, no solo del Reformista, ¿no? Hubo verdaderos comités de base de algunos partidos que, sin embargo, cada uno fue aportando.
Y nosotros fuimos viendo cómo esa Junta Central Electoral fue también evolucionando tecnológicamente, cómo se fueron tomando las medidas, por ejemplo, para acabar con el último sistema de fraude que había aquí, que era el del palito y el cerito en las actas, que se practicó aquí, con un deleite que aquello había que verlo. No hubo manera de auditar, no había manera prácticamente de auditar actas, porque es que el cerito y el palito funcionaba todavía, entonces se buscó la manera y decir, esto no puede ser, un acta no puede ser tan fácilmente alterable. Y se ha ido evolucionando, garantizando una auditoría electoral cada vez superior, una contraloría cada vez superior. Aquí se utilizaron todos los tipos y modalidades de fraude. Y el palito y el cerito no es más que una cosita de esa que alguien tuvo la necesidad. Pero ya eso no es posible, porque además aquí fue aumentando también, junto con la tecnología, la observación, la observación ciudadana. Y ahí está la misma participación ciudadana que participó, que fue de las pioneras en esto. Hay que admitirlo, hay que decirlo, hay que reconocérselo. Pero también a todas las otras organizaciones de la sociedad. Y el mundo también se ha ido haciendo más complejo y al mismo tiempo más transparente, exigiendo el mundo, la sociedad, en este caso la OEA, por ejemplo, y ahora que se integra aquí como observadora la UNASUR también, los comités de derechos humanos, etcétera, todas las organizaciones internacionales que vienen y certifican aquí, todos los procesos electorales, de hecho ya están aquí, los observadores electorales, la mayoría empezó a llegar ya y están participando algunas instituciones de esas internacionales, están ahí con la Junta, con los partidos. ¿Por qué? ¿Por qué este afán de querer desacreditar, de querer demeritar un proceso como este, que para mí es uno de los procesos electorales más diáfano, transparente, participativo y hasta más relajado que yo he visto? Porque si usted saca de en medio el asesinato del ex rector Février ahí en San Cristóbal, lamentable hecho ocurrido en uno de esos partidos precisamente que está hablando y que está desmeditando y que está desacreditando y que no debía hacerlo, la acción de la Junta. Si usted saca de eso de en medio, este ha sido un proceso electoral casi festivo, y entonces, ¿cómo es posible que los que debiéramos o debieran estar apoyando el que se haga cada vez más tecnológicamente, que la tecnología esté cada vez más al servicio de la transparencia? No quiere decir que no le van a contar los votos mano a mano. Usted va a tener su delegado ahí, lo va a ver, y lo va a sellar, y lo va a firmar, y le va a hacer de todo, y lo va a contar, y lo va a ver. Va a estar ahí. ¿Cómo es posible que usted le quiera salir ahora a la gente con que diga que a usted le están haciendo trampa? Usted había visto una cosa semejante. Esto es en extremo de muestra de poniéndole desfachatez. Miedo a un escáner, porque es miedo a un escáner nada más. Es más que, óyeme, Ramón, pero ellos ya habían aprobado eso. La Junta en sí misma es un órgano plural, compuesto desde su formación en estos últimos años, digamos, su reestructuración en una cosa en donde el juez Olivares, si no es vocero de alguien, lo será de sí mismo. Y es tan plural que él y Aquino y el otro dicen y son los ojos de todos ellos si fuese. Pero el caso no es ese, el caso es desmeritar. ¿Por qué? Porque usted dirá, bueno, las elecciones del 12 fueron polarizadas, ciertamente. Podía haber más resquemor con respecto a la validez o no y la transparencia o no de ese proceso.
Y la Junta salió incólume, como se dice, de ese proceso, sin ningún cuestionamiento serio, más que el pataleo aquel que conocemos, que es parte de la cultura del que pierde. Pero ese estaba bailando verdaderamente pegado. Pero esto no es un proceso polarizado, en donde a nadie se le ocurre que haya necesidad incluso de aquel fantasma que, como bien tú dices, responde a una etapa primigenia de la democracia dominicana, si se quiere, y de la falta ciertamente de institucionalidad y de integridad de los actores políticos y sociales, que se prestaban también a cualquier tipo de trapacería, y digo a cualquier tipo de trapacería. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted es un partido con pretendida vocación de poder o condición mayoritaria, y sin embargo, a esta altura del juego usted no tiene claro cuáles van a ser sus delegados de mesa en todos y cada uno de los distritos y colegios electorales, usted tiene un problema, porque ciertamente usted tiene el derecho de estar ahí, de tener un delegado. Pero vaya usted a ver. Y el deber. Y el deber. De tenerlo y el ahí. deber, porque la ley electoral debería cumplirse quizá estrictamente siempre. Cuando usted está en una situación como esa, que es la que acontece con una cierta minoría que de reciente formación, de fragmentación, de deserciones masivas en este tramo, o al arribar a este tramo, porque insisto, es que aquí hay una ya percepción, sí, percepción colectiva de que las elecciones nacionales ciertamente están definidas porque existe una mayoría que cuando tenga la oportunidad de expresarse votando, se va a dejar su huella. Hay una mayoría que garantiza la continuidad de políticas de Estado, que la gente aprueba, la forma de gobierno, y por eso la reelección, que en su momento pudo ser satanizada de muchas maneras, la reelección no encuentra en el país un rechazo, sino aprobación. Porque ¿por qué no? ¿Por qué no darle continuidad a lo que ya vemos todo? Porque además, este es un gobierno particularmente democrático, que ha dado participación, que ha cogestionado sus iniciativas y sus programas con los conglomerados productivos y sociales del país. Entonces, ¿por qué suponer que la mayoría para ganar tiene que hacer trampa? No, quien hace trampa es la minoría usualmente, o quien está en una situación, ¿verdad?, de cuestionamiento. Pero bien, yo lo que quiero es insistir en el punto en que se está tratando de poner en entredicho el trabajo de la Junta. Lo que ha hecho la Junta, esta y las anteriores, es ir modernizando y al mismo tiempo ir haciendo cada vez más eficientes y más transparentes los mecanismos de escrutinio de la votación, es decir, de expresión de la voluntad del votante. Todos los delegados de las mesas van a ver cada voto y van a ver la firma del presidente y del secretario o la secretaria, y van a ver el sello, van a ver que el voto es válido, como se ha hecho desde hace poco tiempo para acá, en las últimas 3, 4 elecciones que ha habido, porque se podría poner en entredicho algunas de las anteriores, pero hace mucho que venimos haciendo un escrutinio y haciendo un proceso electoral que no puede ser más claro, más diáfano. Usted ve que al mediodía ya prácticamente ha votado todo el mundo aquí, porque se ha agilizado el proceso. Usted va a votar en la tarde y prácticamente no encuentra ya gente, porque se ha llevado
superamos los filones aquellos inmensos que duraban el día entero. Todo eso ha sido trabajo de las diferentes juntas electorales que han pasado por ahí, hay que reconocerlo. Unos más, unos menos, pero en fin, todos dirigidos a mejorar cada vez el escrutinio y la propia ejecución del voto, la expresión de la gente, de su voluntad, de su deseo en las elecciones. O sea, es de eso de lo que se trata. El escáner no va a alterar absolutamente nada. Usted va a un banco y en un banco le están contando el dinero, en un aparato de eso precisamente. Usted le pone un fajo de billete ahí y él le hace así, le cuenta 1 millón de pesos en lo que canta un gallo, se lo canta ese aparato. Y usted lo puede contar uno a uno para que usted vea si es verdad que no es así. Cuéntelo usted uno a uno a ver si es verdad que no es así. Eso es lo que ha hecho. Es más, el aparato de la Junta probablemente va a tener un trabajo más fácil, es más difícil contar dinero. Los aparatos se han hecho cada vez más eficientes, cada vez más efectivos, cada vez más confiables, precisamente porque la gente cada vez es más. Somos cada vez más seres humanos, demandando más servicios, demandando más de todo. Entonces tiene que haber un sistema expedito de realizar todos los procesos de la vida, no solamente el de la votación. Ahora, ¿usted quiere contar los votos o uno a uno? Pero claro que sí, que los va a contar uno a uno también. Una cosa no quita la otra. Es tan fácil contar los votos de una mesa como fácil es contar los del universo. Claro. Si tú cuentas en la mesa 500, los votos con tus delegados, porque es que una Ramón, mesa a partir de ahí lo que se ya necesita no es contar una, sino un mecanismo que no se puede hacer manual, porque nunca ha sido manual. ¿Me entiendes? ¿Tú me entiendes? Es que ahora hay que la tecnología, ahora, se puede contar como quieran, se lo podemos contar. Si yo fuese juez, yo le digo, sí, lo vamos a contar todo manualmente. Siéntese ahí, y si los resultados suyos no son los de la máquina, vamos a ver. Vamos a modificar. Porque además son máquinas auditadas. No son necedades, Ramón. Ramón. Aquí está la OEA, aquí están técnicos de la OEA, técnicos de UNASUR, nadie se quiere morir en la vida, técnicos de la sociedad, revisando todo eso, auditando todo eso. Hay una auditoría en la que usted tiene que confiar, porque si no, usted no cree en la democracia. Si usted no confía en la instituciones de la practicado democracia, en sus organizaciones. ¿me entiende? ¿La han practicado? Si usted no cree en la democracia, ¿qué es lo que está haciendo? Si usted no cree en las instituciones que deben garantizar y que han garantizado además la democracia y el ejercicio de esa democracia, por Dios, dejémonos de historia. Es lo que yo creo, ¿no? Quédese ahí porque hay mucho más que compartir aquí en Ojalá No Se Mueva.